Buenas abogada, mi nombre es Kevin Evani Murillo Escobar y yo le voy a presentar esta exposición hecha por mí y por mi compañera Kelly Janet Barahona. Yo les voy a hablar de los conflictos armados internacionales e internos y la solución pacífica de controversias. ¿Qué son los conflictos armados y por qué son importantes en el derecho internacional público? Los conflictos armados son enfrentamientos violentos entre estados internacionales o dentro de un estado. El derecho internacional busca limitar los daños y proteger a las personas durante los conflictos, así como evitar que estos se produzcan mediante mecanismos pacíficos, negociación, mediación, arbitraje, etc. ¿Por qué son los conflictos armados y por qué son importantes en el derecho internacional público? Los internacionales ocurren cuando dos o más estados emplean fuerza armada entre sí. No se necesita una declaración formal de guerra. Están regulados principalmente por la Carta de la ONU y los convenios de Ginebra. Y los internos son enfrentamientos dentro de un estado, entre el gobierno y grupos armados o entre facciones internas. Sus reglas básicas están en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra y el protocolo 2. La prioridad es proteger a civiles y prohibir prácticas inhumanas. Después de 1945, la ONU se creó para evitar otra guerra mundial. Las fronteras heredadas del colonialismo causaron muchos conflictos y desde 1945 nadie declara guerra o casi nadie declara guerra, sino que simplemente utilizan la fuerza. Conflictos armados internacionales. La mayoría de conflictos internacionales empieza por territorio o recursos. Muchos enfrentamientos actuales tienen origen en decisiones coloniales mal definidas. Tras la Segunda Guerra Mundial se prohibió la conquista territorial. Como primer conflicto armado internacional tenemos la Guerra de las Malvinas. La disputa por las Islas Malvinas se remonta al siglo XX, cuando tanto Argentina como el Reino Unido afirmaban derechos de soberanía durante décadas. No hubo enfrentamientos armados, pero sí tensiones diplomáticas. En 1982, la Junta Militar Argentina decidió ocupar las islas argumentando su derecho histórico. Reino Unido reaccionó enviando fuerzas militares, lo que desencadenó un conflicto de varias semanas. El Reino Unido recuperó las islas militarmente. La ONU instó a reanudar negociaciones para discutir la soberanía, pero hasta hoy no se ha alcanzado una solución definitiva. El conflicto terminó, pero no se resolvió la disputa territorial de fondo. La disputa por las islas viene desde 1833, cuando el Reino Unido tomó control. Argentina ocupó las islas pensando que el Reino Unido no respondería militarmente. El conflicto duró solo 74 días, pero dejó impacto político profundo en ambos países. Conflicto armado internacional. Las guerras contra el Reino Unido. La primera carta de las Naciones Unidas en el artículo 2, párrafo 4 dice que habla de la prohibición del uso de la fuerza. Ambos estados reclamaban soberanía, lo que generó el uso de la fuerza de forma no autorizada. El artículo 51 reclama la autodefensa. Reino Unido argumentó autodefensa al retomar las islas. Argentina argumentó recuperación legítima de territorio. Los convenios de Ginebra de 1949. Aplicado para tratos a prisioneros de guerra, protección de heridos y náufragos durante los combates marítimos. De hecho, ambos países eran parte de los convenios de Ginebra, así que debían cumplir. No atacar civiles, tratar humanamente a capturados, respetar hospitales y buques médicos. Y 3. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió la resolución 502 exigiendo que se hubiera un cese inmediato de hostilidades, retiro de fuerzas, negociaciones diplomáticas. Esto entra dentro del artículo 7 de la Carta de la ONU, Seguridad Internacional. Segundo conflicto armado internacional, la Guerra de Golfo, Irak contra coalición, o sea, Estados Unidos. Irak invade Kuwait en agosto de 1990, alegando que Kuwait le robaba petróleo y que históricamente formaba parte de su territorio. Esta invasión provocó alarma internacional, especialmente por el riesgo que implicaba para el comercio mundial del petróleo. La coalición internacional, liderada por Estados Unidos, expulsó a Irak de Kuwait y se establecieron mecanismos de verificación y sanciones bajo supervisión de la ONU. Irak tuvo que aceptar inspecciones y restricciones militares. Irak invadió Kuwait para obtener petróleo y acceso al Golfo Pérsico. Fue el primer conflicto transmitido en vivo a nivel mundial por televisión.
Más de 30 países participaron en la coalición que expulsó a Irak. La Carta de la ONU, capítulo 7, habla del Consejo de Seguridad, que condenó la invasión iraquí a Kuwait, autorizó el uso de fuerza armada para expulsar a Irak, y esto significa que la guerra tuvo autorización legal internacional, lo cual es clave. Aplicación directa para protección de civiles kuwaitíes, prohibición de ataques indiscriminados, protección de prisioneros del ejército iraquí y prohibición de usar armas químicas y ataques a infraestructura civil sin ventaja militar. El tercer conflicto armado les hablaremos de la de Cachemira, India contra Pakistán. Cuando India y Pakistán se independizaron del Imperio Británico, Cachemira quedó como un territorio de mayoría musulmana, gobernado por un príncipe hindú. Ambos países reclaman el territorio desde 1947, lo que ha provocado varias guerras y constantes tensiones. El conflicto no tiene solución definitiva. La ONU ha mediado y se han firmado altos al fuego, pero la disputa territorial sigue activa. Esta disputa comenzó en 1947, cuando India y Pakistán se separaron del Imperio Británico. El príncipe de Cachemira decidió unirse a India, pero la mayoría de la población era musulmana. Es una de las zonas más militarizadas del mundo. La Carta de la ONU del artículo 2 habla de la resolución pacífica y el artículo 2, párrafo 4, prohibición del uso de la fuerza. Después, las misiones de la ONU establecidas para supervisar el alto al fuego hablaban de los convenios de Ginebra. Ambos estados están obligados a respetar civiles en zonas ocupadas, proteger prisioneros capturados en fronteras y supervisar trato humanitario en zonas disputadas. Ahora les voy a hablar de los conflictos armados internos. El primer conflicto armado interno fue la guerra civil en El Salvador. El Salvador vivió décadas de desigualdad, represión política y exclusión social. Los grupos guerrilleros del FMLN surgieron en respuesta a las dictaduras militares y la violencia estatal. Cuando hablo de FMLN me refiero al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Después de 12 años de conflicto, la ONU intervino como mediadora y se firmaron los acuerdos de Chapultepec de 1992. Se estableció un nuevo marco electoral, reformas militares y desmovilización guerrillera. Esta guerra fue influenciada por la Guerra Fría. Estados Unidos apoyaba al gobierno y la URSS a grupos insurgentes. La mayor parte del conflicto ocurrió en zonas rurales y muy pobres. El acuerdo de paz hizo reformas militares y políticas profundas. El artículo 3 común de los convenios de Ginebra aplica a todo conflicto internacional, obliga a trato humano, prohibición de tortura, prohibición de asesinatos y mutilación, prohibición de tomar rehenes, etc. El protocolo adicional aplicaba para El Salvador, que decía que tenían protección de civiles, prohibición de desplazamientos forzosos, limitaciones al uso de armas y ataques. La solución pacífica mediante la mediación de la ONU, comisión de verificación y reformas legales y militares. Este caso muestra la transición del DIH a mecanismos pacíficos. Ahora les voy a hablar del segundo conflicto armado interno, la guerra civil en Guatemala. Este conflicto surgió debido a la discriminación contra pueblos indígenas, desigualdad extrema y autoritarismo generaron la formación de guerrillas opositoras. El conflicto estuvo marcado por masacres y violaciones sistemáticas de derechos humanos. El conflicto terminó con los acuerdos de paz de 1996 tras negociaciones prolongadas con participación internacional. Incluyó reformas constitucionales, desarme y reconocimiento de derechos indígenas. La guerra civil en Guatemala, con normas, artículos, leyes aplicadas e invocadas en el conflicto. La protección mínima para civiles combatientes desarmados. Guatemala también estaba sujeta a prohibición de ataques indiscriminados, protección de bienes civiles, ya sea cultivos, escuelas, hospitales. Y la tercera era el Acuerdo de Paz de 1996. Es un claro ejemplo de solución pacífica de controversias promovidas por la ONU, por países facilitadores y por comisiones de diálogo. Ahora les voy a hablar del tercer conflicto armado interno, Guerra Civil de Irlanda del Norte. Este conflicto surgió por tensiones entre
católicos republicanos que querían unirse a Irlanda y protestantes unionistas que querían seguir bajo Reino Unido. Fue un conflicto político y religioso con atentados y disturbios y operaciones militares, con el Acuerdo del Viernes Santo, 1998, logrado mediante mediación internacional y reformas políticas profundas. Se estableció un gobierno de poder compartido y se redujo la violencia. El conflicto nació por discriminación contra católicos en educación, empleo y vivienda. La IRA realizó campañas armadas para unir Irlanda del Norte con Irlanda. El Acuerdo del Viernes Santo estableció un gobierno compartido entre grupos rivales. Artículo 3 común, en tanto hubo enfrentamientos armados internos y actividades paramilitares. Reglas humanitarias mínimas y el principio de trato humano. Informe del proyecto de interna. Muchas reglas del DIH se aplicaron por ser consuetudinarias, no necesariamente por adhesión al protocolo 2. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, abogada.